Vale, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Hoy día es 3 de noviembre y vamos a realizar la clase número 24 de ciencias correspondiente al módulo de física. En la clase de hoy vamos a realizar una actividad experimental en la cual vamos a buscar alguna información que luego vamos a poder trabajar durante la próxima semana y así ya terminar la unidad de física. ¿Vale? Dicho esto, le preguntamos qué vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan ahí con el profesor Sebastián estuvieron trabajando un poquito? ¿Se acuerdan que trabajamos la clase pasada? Tum, tum, tum. La velocidad, el tiempo y la distancia. Muchas gracias, Tamara. Estuvimos viendo velocidad, tiempo y distancia y cómo éstas se relacionaban entre sí. ¿Qué, qué propiedad, qué relaciones habían? Si eran, cómo se dependían una de la otra. Entonces decíamos que el tiempo y la distancia y la velocidad tenían una forma de generar una dependencia entre ellos. Entonces, si algo le pasaba a la otra también le pasaba algo. Entonces, teníamos una relación entre el tiempo y la distancia, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Entre tiempo y distancia. Entonces, ¿qué ocurría cuando nosotros aumentábamos la distancia? ¿Vale? ¿Qué pasaba con el tiempo si nosotros aumentamos la distancia? En vez de recorrer 10 kilómetros para la casa, recorríamos, no sé, 20 kilómetros, ¿vale? ¿Qué pasaba con el tiempo en ese caso? Aumentaba el tiempo. ¿Verdad? Muchas gracias. Aumentaba el tiempo, porque el tiempo y la distancia tenían una relación proporcional. Es decir, que si nosotros aumentábamos una, la otra por consecuencia también iba a aumentar. Por otro lado, teníamos la relación que se daba entre la velocidad y el tiempo. Si yo iba a un lugar a cierta velocidad, como podemos ver aquí en la tabla que tenemos aquí abajito, si nosotros íbamos a un lugar a una distancia de 0 kilómetros y tiempo cero, en el inicio, ¿ya? Y si nosotros recorríamos una distancia de 80 kilómetros, según la tablita nos demoramos 1 hora, ¿vale? Si nosotros recorremos el doble de distancia, como podemos ver en la tabla, 160 kilómetros, nos estaríamos demorando el doble de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre la velocidad y el tiempo, o sea, entre el tiempo y la distancia, que estamos viendo tiempo y distancia, eso. El tiempo y la distancia aumenta, como vimos anteriormente. Y si nosotros aumentásemos la velocidad, entonces aquí íbamos a 80 kilómetros por 1 hora. Si nosotros en vez de ir a 80 kilómetros, fuésemos, no sé, a 160 kilómetros por hora, a 160 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Nos demoraríamos menos o nos demoraríamos más en recorrer esos 80 kilómetros? Si pusiéramos más distancia, velocidad, Más velocidad, si fuéramos más rápido en el auto. menos tiempo. Po. Muy bien, Jacqueline. Nos demoraríamos menos tiempo en recorrer la misma distancia, porque si nosotros aumentamos la velocidad, reducimos el tiempo que nos demoramos, Por ¿ya? supuesto. Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos esta relación entre el tiempo, la distancia y la velocidad. Todo esto, y es importante destacarlo en este punto, suponiendo que íbamos constante. Durante todo el trayecto nos movíamos a una velocidad constante, de manera uniforme. ¿Ya? Uniforme quiere decir que vamos todos igual. Por eso se dice que vayan con uniforme escolar. O uniformados, que todos se visten de la misma manera. En este caso, un movimiento uniforme como el que estuvimos estudiando la semana pasada, durante todo el momento, durante todo el trayecto va a la misma velocidad, no hay un cambio de aceleración, sino que se recorría 100 kilómetros en línea recta a esa velocidad, sin cambiar de velocidad, porque medíamos al inicio y al final. Entonces para nosotros no habían cambios de velocidad, ¿vale? Eso trabajamos la semana pasada. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, En tiempo y el libro distancia. que le dan a uno para ir a conducir salen unos ejercicios de estos, po, donde se mide el Ah, tiempo en que el auto de acá y el auto de allá llegan en el tiempo y en la velocidad. ¿Se acuerda de eso?
Sí, 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 me acuerdo que algunos lo dan. Van a esto mismo y se trabajan de la misma manera. Ya nosotros no estamos haciendo la matemática, solamente estamos haciendo las relaciones lógicas, ya, para no meter los números, sino que ustedes se puedan defender y entenderlo desde el punto de vista de las relaciones cualitativas, no cuantitativas. Pero muchas gracias, Jacqueline, por el comentario. Entonces, si un ciclista va a una velocidad constante, ya esto estamos aquí viendo velocidad constante y distancia. Entonces teníamos la misma distancia y la misma velocidad, ¿ya? Tenemos la misma distancia desde aquí el ciclista hasta su casa. Bueno, aquí la casa como que se movió un poquito, pero ya supongamos que todas las casas están en la misma línea, ¿ya? Si en 5 minutos, recorre 20 metros. Ya entendí el ejercicio de la Micha. Entonces, 5 minutos, recorre 20 metros. En 10 minutos, ¿cuántos metros recorrería? Si va a 5 minutos, 20 metros. ¿Realizar este ejercicio? ¿Alguna idea por ahí? ¿Sería el doble? ¿40 metros? Muy, muy, muy bien. Entonces, como aumentamos al doble el tiempo, el ciclista recorrería el doble de distancia, porque va a la misma velocidad. Como no hay un cambio de velocidad, o sea, su movimiento es uniforme, de 5 minutos recorre 20 metros, en 10 minutos recorrería 40 metros. Muy bien, muy, muy bien. Y en 15 minutos, es decir, 3 veces más, ¿cuánto recorrería? ¿En 70? Muy bien, recorría 3 veces más. Entonces sería 20 por 3 y eso serían 60. No 60, 70, 60. 60. Sí, sí, sí. Pero muy bien. Es más, y eso es importante, darse cuenta que es más distancia porque es más tiempo, ¿ya? Todo esto a una velocidad constante, siendo esto de manera uniforme, ¿ya? Porque vamos a la misma velocidad durante todo el trayecto. Muy bien. Eso es lo que trabajamos la semana pasada y nos conlleva a ver lo que les estaba comentando yo, que es como la síntesis de lo que vimos la semana pasada, que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel cuya velocidad es constante, por lo tanto no hay una aceleración, ¿vale? En todo momento del trayecto va a la misma velocidad, ¿ya? Quiere decir que en este caso el autito rojo va a 8 metros por segundo. En un segundo recorre 8 metros. En 2 segundos recorrería 16 metros. Y en 3 segundos recorrería 24 metros, porque serían 8, 8, 8 por segundo, ¿vale? Aquí el auto siempre va a la misma velocidad. Otra forma de que nosotros consideremos un movimiento de manera rectilínea uniforme es que solo tengamos los datos del inicio, del final y la distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros medimos, ¿ya? La velocidad, o sea, el punto inicial del auto, medimos toda la distancia que recorre y medimos cuánto se demora en total, ¿ya? No hacemos una medida de la velocidad en todos los puntos, también llegaríamos a un movimiento rectilíneo uniforme, o tendríamos que asumirlo de esa forma. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que vamos en un autito, en este mismo autito rojo, ¿ya? Y vamos a 8 kilómetros, a 8 metros por segundo, ¿verdad? Hasta el segundo 1, todo bien, perfecto, excelente, no ha pasado nada. Y aquí entre medio cae Iron Man, ¿ya? Cae Iron Man y Iron Man detiene el auto. Y dice, no, tienen que esperar porque los Avengers están trabajando un poco más adelante. Entonces nosotros tenemos que esperar, ¿ya? Y después Iron Man nos toma en brazo y nos lleva a esta distancia, acelerando a mucha más velocidad que la que le permite el auto, pero que calza exactamente con 8 metros por segundo a los 3 segundos. Ya no a los 3, pero supongamos a los 20 segundos, ya cuando los Avengers terminaron de pelear. Si nosotros hacemos esa comparación,
nosotros realmente en un momento tuvimos una velocidad de 0 metros por segundo y cuando Iron Man nos llevó a más velocidad, también llegó a una velocidad más alta, supongamos 100 metros por segundo, ¿ya? Pero Jocelyn como medimos... Carrillo le puse. ¿Ah? ¿Yo? Jocelyn tiene el micrófono abierto, Ay, perdón, profesor. sin aire qué, no se Oh, preocupe. Entonces, ¿Qué dijiste? Jocelyn Carrillo le puse. ya, gracias. Entonces, nosotros tuvimos un momento en donde nos detuvimos, tuvimos una velocidad de 0, y después cuando Iron Man nos llevó más rápido, estuvimos en una velocidad mucho más alta, 100 metros por segundo, como les iba diciendo. Y si nos medimos al final, igual nos daba 8 metros por segundo, porque medimos solo al inicio y al final la velocidad. Entonces también hace pensar que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Para que esas dos son las dos formas de las que se puede llegar a un movimiento rectilíneo uniforme. Una, que realmente el auto siempre vaya a la misma velocidad, no la ni línea recta, y la otra es que nosotros asumamos una velocidad de movimiento rectilíneo uniforme midiendo al inicio y al final, ¿vale? No durante el trayecto. Nosotros no medimos la velocidad durante todo el movimiento. Dicho esto, vamos a la clase de hoy. La clase de hoy es la clase número 24, como les iba diciendo, y consiste en un laboratorio de física. ¿Ya? El tema de hoy día va a ser caída libre y movimiento acelerado. Acceleration. ¿Vale? El objetivo de la clase es realizar experimentos para recabar información sobre la naturaleza de los movimientos rectilíneos uniformes y las caídas libres, para poder representarlos. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir las siguientes instrucciones. En su pantalla hay un link, ¿vale? Yo se los voy a mandar al chat también. Al chat. Vamos a mandárselos al chat. Ya está en yo. Vamos a dejar de compartir. Espérenme un segundito para yo mandarles el link de la plataforma. Aquí está. Control C. Aquí en el chat. Eso los mandé al chat. Y se los voy a mandar al Seba para que se los mande al grupo de WhatsApp. Vale, entonces ahora compartimos pantalla de nuevo. Y estaría todo. Ya, entonces el Seba les va a mandar ahora al WhatsApp y yo se lo envío al chat de Zoom el simulador. Vamos a utilizar un simulador para simular, valga la redundancia, caída libre. Como no todas y todos trajeron los materiales, vamos a hacerlo de esta forma. No lo vamos a hacer en la casa. La idea era original, era trabajarlo en la casa, pero llegamos a la conclusión de que podría ser complejo que todos consiguiesen los materiales, así que los vamos a hacer con un simulador, que igual es súper útil. ¿Ya? Necesito que entren al simulador, por favor, chicos y chicas, y me confirman si lo pueden utilizar, tanto del celular como desde el computador. ¿Pudieran usarlo, chicos, chicas? Vamos a sacar esto. Esto por acá. Ya, ahí sí. ¿Pudieron, chicas, chicos? Sí, sí se puede. Ya, muy bien. Entonces llevan así. Pues. Vale, vale. Entonces, chicas, chicos, vamos a dar las instrucciones. Una vez dentro del René. Vale. Entonces, utilizando el simulador de caída libre, vamos a realizar el siguiente laboratorio virtual. Ya este es el simulador. Yo lo voy a abrir acá. Bueno, así se debería ver en el computador. En el celular se ve muy parecido. De hecho, se ve como lo mismo. ¿Ya? Tienes que apretar entrar. ¿Ya? Y los va a llevar a esta pestañita, que es el simulador propiamente tal. ¿Ya?
En el simulador pueden ver la torre inclinada de Pisa y les cuenta la historia que yo les conté sobre Galileo, ya que estaba él arriba de la torre y que deja caer las esferas y todo eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos y ustedes solitos? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Van a anotar estas preguntas en su cuaderno, ¿ya? Que son las preguntas orientadoras. Déjenme ver cuántas son. Si son 3. Ya. Vamos a anotar estas 3 preguntas que están aquí. Les voy a dar unos 5 minutitos para que anoten. Son las 8:26 a las 8:30. Terminan de anotar, ¿ya? Vayan a anotar estas preguntas que están en su pantalla. Ya, chicos, van terminando de copiar, chicas, las preguntas del día de hoy em, para poder ir avanzando. Vamos a las preguntas, sí, copiar las preguntas. ¿Ya? Les quedan 2 minutitos. Ya, chicos, chicas, ¿terminaron de copiar? Sí, terminamos de copiar. Ya, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer estas preguntas inicialmente. La primera pregunta dice, ¿cuál sería la diferencia entre un movimiento acelerado y uno uniforme? Eso es lo que ustedes, bueno, vimos durante el inicio de esta clase, la introducción, que era un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora, ¿qué creen ustedes que lo diferencia de un movimiento acelerado? ¿Cómo podríamos evidenciar de manera empírica esta diferencia? ¿Cómo podríamos hacer un experimento para denotar? Onda, ¿cuál sería la diferencia entre un movimiento uniforme y un movimiento acelerado? ¿Y cómo podríamos demostrar que existe esta diferencia? Todas estas preguntas son orientadoras para poder responder la pregunta que vamos a hacer durante el experimento, ¿ya? La 3 es, imagina que vas en un auto, en una carretera recta, a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerás en 2 horas? ¿Qué relación existen entre estos dos números? ¿Serán el triple, el doble, la mitad de cada uno? Y luego, si recorremos 3 horas, ¿cuánto recorreríamos? ¿Cuánta distancia? Em, ¿Y qué relación tendría con lo anterior?
Ya estas son cosas que vimos ya en la clase, durante la clase, pero son importantes que ustedes las vayan utilizando para las preguntas que siguen. ¿Ya? Luego tenemos las instrucciones. En el experimento número 1 vamos a utilizar el simulador que tenemos en la página y vamos a rellenar la siguiente tabla. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es importante que copien esta tabla, ya, o le saquen un pantallazo, o como les quede más cómodo, ¿vale? Entonces les voy a dar ahora unos 3 minutitos para que copien la tabla, o le saquen un screenshot y la puedan después anotar en su cuaderno cuando hagamos la simulación, ¿vale? Entonces 3 minutitos. Sí, 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 sí. Ya. Eso. Ya. Igual les voy a mandar ahora el PPT durante el break, ¿vale? Para que lo tengan. ¿Le sacaron el pantallazo? Ahí estoy en otra diapo. Ahí sí. Bien. Si le pueden sacar el pantallazo, me avisan cuando le hayan sacado el pantallazo, por favor. Para explicar la actividad. Es que se nos acaban los 9 minutitos. Voy a explicar la actividad. Listo. Gracias, Seba. Ya, entonces voy a dar unos 5 segunditos más para que saquen el pantallazo. O la fotito. Vale, estamos. Entonces vamos a la otra diapo. Ya que sería esta. Es otra tabla. Entonces sigue las instrucciones. Vamos a hacer otros experimentos. Y lo importante es cómo influye la masa en la caída libre. Esto es importante. Importante, importante. Entonces aquí, ¿qué tendrían que rellenar ustedes? Tendrían que rellenar el apartado de masa y el apartado de tiempo final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo influye la masa en la caída libre? Masa, tiempo final. ¿Ya? Vaya que saquen pantallazo. No sé, unos 5 segunditos. Vale, muy bien. Y finalmente esta donde vamos a considerar el roce. Ya vamos a considerar como si hubiese aire entre medio. Entonces, vamos a poner los materiales aquí, la masa y el tiempo final. Y lo mismo. ¿Cómo influye el coeficiente de roce en la caída libre? Esa es la pregunta que tienen que anotar en su cuadernito. Además de la tabla. Para eso les recomiendo que le saquen un pantallazo. ¿Ya? Se voy a dar unos 5 segunditos de nuevo. Yo hablándoles muy bien. Y ahí estaría entonces la tercera tabla. Finalmente, vamos a realizar un gráfico en donde vamos a graficar, valga la redundancia, la distancia en función del tiempo. Entonces aquí, ustedes van a escribir distancia, ¿verdad? Aquí. Y aquí vamos a escribir tiempo, ¿verdad? Y van a poner los valores que tienen que hacer. Recuerden respetar la vista, los cuadritos. Un cuadrito es la misma medida. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacerlo de 50 en 50. 50 metros en 50 metros. Aquí. Entonces, no sé, el primer punto aquí, 50. Después, en el otro aquí sería 100, ¿verdad? Sería 100. Después, en el de aquí sería 150. Y así sucesivamente, hasta llegar a los 300, ¿vale? Estos son los cuadraditos que ustedes tienen en su cuaderno. Y aquí ponen los segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Así hasta los 15 segundos aproximadamente. Entonces necesitarían 15 cuadraditos hacia la derecha y necesitarían 6 cuadraditos de arriba hacia abajo. ¿Ya? Distancia en la izquierda y tiempo en el eje de la derecha. ¿Vale? Aquí voy a dar unos 5 segunditos para que saquen un screenshot. Ya, muy bien. Y nos vamos a la última parte. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer?
Finalmente, lo que ustedes me van a entregar es una BOI, que es este instrumento que les estoy este esquema que les estoy mostrando aquí. Recuerden que lo van a tener en su cuaderno. Y lo van a tener también el PPT y van a tener el screenshot ahora y la explicación del video. ¿Qué tienen que hacer? En este diagrama que yo les presento el título del experimento, o sea, la pregunta del experimento, que es: ¿la caída libre es un movimiento acelerado? Y para eso vamos a realizar una metodología, que es la que vamos a explicar ahora, que ustedes la deberían anotar en su cuaderno y después ponerla en la BDOWI. Van a obtener una serie de datos que van a estar graficados en tabla y en un gráfico, se los van a tener que poner en su BDOWI, y la próxima semana, ya en 7 días más, vamos a trabajar la teoría, las leyes y las palabras claves. Entonces, al final de la próxima semana, y esto es súper importante, se los voy a dejar en el chat, ya, al final de la clase de la próxima semana, van a tener tiempo para completar la zona izquierda de la B de Bowie. ¿Ya? Entonces, a la final de las 40 minutos de la clase de la próxima semana, después de que trabajemos 40 minutos de teoría, vamos a volver a esto, van a ustedes a rellenar la parte teórica y van a tener después una semana para entregarme la BOI completa, ¿ya? Con la teoría, las palabras claves y la conclusión, que la conclusión es la respuesta a la pregunta. ¿La caída libre es un movimiento acelerado? Sí, no, ¿por qué? Y ahí tienen que decirme, sí, la caída libre es un movimiento acelerado porque en base a los datos, tanto, tanto, tanto. O decirme, no, la caída libre no es un movimiento acelerado porque en base a los datos obtuvimos que tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Esta semana, el lado derecho, la próxima semana, el lado izquierdo. ¿Ya? Vamos a ir al break ahora. Métanle mano al simulador, aprieten botones, vea que les corra súper bien. Y durante la próxima parte vamos a trabajar en el simulador. Recuerden, anoten todos los resultados en su cuaderno, anoten las tablas, ¿ya? Y después, en la B de GOWI, la próxima semana, es importante que ustedes tengan un cuaderno, una hoja horizontal solo para esto, o una hoja de blog, si a ustedes les queda más cómodo, para trabajar este diagrama, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, yo tuve problemas para conectarme. No entendí bien la tarea. Mira, Constanza, vamos a hacer una actividad experimental, ¿ya? Que en base a un simulador que mandé al chat y Sebastián mandó al WhatsApp, ¿ya? Entonces, en ese simulador vamos a dejar caer esferas y vamos a tener que contar los minutos que se demoraron y la distancia que recorrieron, ¿ya? Los segundos que se demoraron. Los vamos a graficar y vamos a responder unas preguntas durante esta clase. Y con esa información tú vas a poder llenar el diagrama en esta parte de la derecha. La metodología que realizaste y los datos que recopilaste. Y la próxima semana vamos a trabajar en la explicación de esto. ¿Por qué nos dieron estos resultados? ¿Vale? Y es lo que vamos a poner en el lado izquierdo de la BDO. Este diagrama ustedes me lo van a entregar en 2 semanas más, el día que hagamos el cuestionario antes de la prueba de coeficiente 2, y va a llevar una nota. Entonces ustedes tienen esta parte de acá completa con la información de la semana sí. ¿Ya? Entonces es un trabajo que va a durar 2 semanas. Esta semana vamos a hacer la parte experimental y la próxima semana la parte teórica. ¿Ya? ¿Mejor ahora? Seba, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Vale. Entonces eso, nos vemos en 10 minutitos más, en 20 minutitos más. ¿No cuántos son? A las 9. Sí, a las 9. A las 9, ¿verdad? No, Sí, son 20 a las 8. Son 20. Sí, a las ya. 9. A las 9. Entonces nos vemos a las 9:00 hasta las 9:40 para realizar los experimentos. Sebastián, te voy a mandar el PPT ahora para que se los mandes al grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Profe, Profe,
Cuénteme. Una Marcela, consulta, quedan disculpe. 5 segundos. Se va a cortar. ¿Esto hay que hacerlo en una hoja de blog? ¿Esto? Esto, pero sí, pero en 2 semanas más. Ahora, esta clase en tu cuaderno. Ah, ya, profe, gracias. Ya, vale. Nos vemos en 20 minutos más, chicos, chicas.